Pues esta tarde hemos aprovechado la visita del candidato como senador al Senado por Gran Canaria, de Ramón Morales. Ramón Morales, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Candidato al Senado por Gran Canaria. Cuéntanos, ¿cuál es la filosofía de Ramón Morales para unas elecciones tan rápidas, preparadas tan rápidamente para llegar a nuestros vecinos? Porque hay que recordar que el Senado teóricamente es lo más cercano del pueblo. Sí, yo pues te digo, todavía no había digerido un poco los resultados de la noche electoral del 28 de mayo. Y al día siguiente, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues anuncia que disuelve las Cortes y se adelantan elecciones, bueno, pues empezamos otra vez todo el proceso de candidaturas y de saber quiénes eran los candidatos para el Senado. En este caso, por el Partido Socialista de Gran Canaria, vuelvo yo a repetir como candidato. Yo en la legislatura anterior también he sido senador. Y la filosofía, pues tenemos 15 días para llegar a los ciudadanos, trasladar nuestro mensaje. Nos jugamos muchísimo, es lo que me importaría decirle, lo que necesito decir a los ciudadanos, ¿no? Que sean conscientes de lo que nos estamos jugando. No son unas elecciones normales. Venimos de un periodo que, aunque la gente lo ha olvidado, venimos de un periodo donde ha habido una pandemia y el gobierno ha tenido que gestionar esa pandemia, que fue una novedad para todos nosotros, y aún así en el Senado, en el Congreso de los Diputados, sacamos más de 200 leyes adelante, porque es nuestra labor, nosotros somos el legislativo, y se sacaron más de 200 leyes adelante, 200 leyes que significaban avances y derechos para los ciudadanos, no son leyes cualquiera. Yo, por ejemplo, si te digo, como senador me siento muy orgulloso porque la última ley que se aprobó en el Senado, que no estaba previsto que fuese la última, pero cayó, que luego se adelantaron las elecciones. La última ley que se aprobó en el Senado, de la que fui ponente, es la ley de vivienda. Creo que es la primera ley de vivienda de lo que es todo el periodo democrático en España, y una ley importantísima que da el valor a la vivienda pública y da el valor a la vivienda como derecho. Para mí es uno de los mayores orgullos que tengo. En estos días, Ramón, estamos comprobando que hablamos del Partido Socialista a nivel nacional, hablamos de lo que ocurre a nivel nacional, hablamos del Congreso, pero ¿desconocemos el Senado? Es el gran desconocido. El Senado ha venido a conocerse de una vez que llegó Feijóo allí, que hasta nosotros nos sorprendió porque empezamos a tener allí todas las televisiones. Era el gran desconocido. Parece ser que es ese mal llamado cementerio elefante, y niego la mayor. La media de edad éramos gente joven. Es un sitio donde se trabaja muchísimo. Todas las leyes pasan por allí, es decir, las mejoras de las leyes que salen del Congreso de los Diputados, las iniciativas legislativas pasan por allí. Nosotros volvemos otra vez a revisarlas, volvemos a leerlas, volvemos a aportarle mejoras y tratamos todas aquellas cosas que tienen que ver con el territorio. No olvidemos que es la Cámara autonómica, la Cámara local, y es esa Cámara donde creo que hay que darle más importancia. Es cierto que la importancia, comunicativamente hablando, la tiene el Moncloa, que es donde está el presidente del gobierno, y la tiene el Congreso de los Diputados, que parece donde único se debate. Pero en el Senado también hay sesión de control al gobierno y hay muchísimo trabajo legislativo, que a veces lo único que sale en la televisión, repito, una vez llegó Feijóo al gobierno, al Senado, eran esos encontronazos, eran esas salidas de tono. Pero te daba rabia, ¿no? Cuando veías que la noticia del Senado se limitaba a 10-12 segundos de un encontronazo entre dos líderes y no se reflejaba luego lo que era nuestro trabajo allí. Pero te digo, se trabaja mucho y se trabaja de manera muy seria y muy constante. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de un trabajo cercano, porque es el que al final que corrige o que revisa las leyes, como me estás comentando, pero para hacerlo llegar a los ciudadanos, ¿cómo le explicamos eso que me estás contando? ¿Cómo le explicamos que realmente el Senado tiene una importancia importante ahora mismo para Gran Canaria, porque van dos representantes del Partido Socialista a ese Senado que nos tiene que representar a nosotros? El Senado es la llamada Cámara Alta y es la Cámara de segunda lectura. Todas las leyes que salen del Congreso de los Diputados terminan en el Senado y nosotros tenemos que hacer una tramitación. Una tramitación es volver otra vez a leer esas leyes, a introducir en esas leyes esas mejoras que a lo mejor no se han visto en el Congreso, o que en el camino, en el traspaso desde el Congreso hacia el Senado, pues nosotros también nos reunimos con colectivos, nos reunimos con asociaciones que son afectados por esas leyes y nos hacen esas propuestas. Y es ahí donde nosotros las introducimos, buscando siempre las mayorías parlamentarias para sacar adelante esas mejoras en esas leyes. Y luego, como Cámara Territorial,
todos los asuntos que tienen que ver con los territorios, desde un municipio a una comunidad autónoma, a un cabildo, pues también pasa por ahí y se debaten allí. Y repito, habría que hacerlo, darle muchísimo más protagonismo al Senado. Yo creo que debería ser la Cámara donde los presidentes autonómicos estuviesen ahí también presentes, pues a lo mejor una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, poniendo en común lo que se está haciendo en sus territorios y debatiendo lo que se hace en sus territorios. Creo que es importantísimo, y más en una situación como la que estamos ahora, ¿no? Vemos ahora cómo se conforman gobiernos, se están conformando gobiernos después de las elecciones municipales en las que está pactando la derecha con la ultraderecha, y están introduciendo en esos gobiernos asuntos y temas que ya creíamos superados y debatidos. Quitando temas tan importantes como son las consejerías de igualdad. Creo que se comete un error absurdo, enorme, o trabajar con el tema, quitar el tema de la violencia de género. Me parece que siguen matando en España a mujeres por ser mujeres, y eso no se puede debatir. O la diversidad, el concepto de familia, cambiar ahora consejerías por llamarla consejería de familia. Yo creo que el concepto de familia está superado en este país. Somos un país diverso y es lo que hay que asumir. Es decir, aquí no es la familia hombre, mujer y 2 niños. Las familias aquí son muy diversas y aquí cabemos todos. Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer. Y nosotros como representantes, yo como representante del Senado, como senador de Gran Canaria en esta legislatura, además del trabajo que se hace dentro del Senado, el que también se hace fuera. Conmigo han contactado compañeros, han contactado concejales, empresas, asociaciones, porque a lo mejor tienen algún asunto que tratar en algún ministerio, alguna consulta que hacer, alguna propuesta que hacerme, y siempre he sido bien recibido, siempre han sido escuchados, y creo que también es parte del trabajo que yo tengo que hacer. Ahora mismo, para las próximas elecciones, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿qué queda por hacer? Es decir, ¿qué nos queda ahora mismo que no se terminó cuando estaban ustedes ya también como senador? ¿Qué nos queda por mejorar o qué nos queda por hacer? Pues legislativamente se quedaron leyes importantes como la ley de movilidad sostenible, que estaba ya en tramitación en el Congreso, pero ahora, viendo lo visto, va a quedar por hacer mucho, porque se está deshaciendo muchas cosas que creíamos que ya estaban superadas, y que lo que había que hacer era seguir avanzando. Yo creo que en este momento tenemos que seguir avanzando en derechos. Y ayer lo decía una compañera, ¿no? Cuando nosotros legislamos un nuevo derecho es hacer feliz a un sector de la población. Cuando nosotros legislamos en su momento con José Luis Zapatero para que las parejas del mismo sexo se pudiesen casar, era hacer feliz a un sector de la población. Cuando tú legislamos en esta legislatura que se ha acabado, hacemos la ley de eutanasia, es darle un derecho a esos ciudadanos que en un momento de su vida sufren de una enfermedad terminal y no tienen por qué estar sufriendo de manera innecesaria. O hicimos la ley de infancia, la ley de los animales como seres sintientes, la ley de vivienda, muchísimas iniciativas legislativas que lo que aportaban es darles derechos a los ciudadanos, a que todos seamos iguales, da igual el extracto social del que venga, que todos seamos iguales. Y eso creo que es importantísimo en nuestra función como legisladores. Ahora mismo, que lo estamos viendo, la política de la oposición es tumbar todo esto que estamos hablando. ¿Cómo se puede explicar a un ciudadano que ha luchado mucho para conseguir esto, y el reto que tiene, supongo, Ramón y Marta Saavedra, que también se presenta contigo, para que esto no ocurra? Claro, nosotros esta semana lo que estamos haciendo es salir a la calle, hablar con los ciudadanos y explicarles. Cuando la derecha está hablando de que hay que derrocar al sanchismo, nosotros decimos, ¿qué llaman ellos sanchismo? Porque yo lo que veo es un gobierno que, además de la magnífica gestión de la pandemia, donde fuimos el país del mundo donde más vacunación hubo, de manera gratuita, tenemos una sanidad de calidad. Puede haber mejores servicios, por supuesto, pero es una sanidad de calidad y gratuita. Tenemos una educación en la que se apuesta por los jóvenes. Hay un sistema de becas que nos hace a todos iguales. Es el mejor ascensor que tenemos social, es las becas, para que los hijos de esas personas que no pueden, también puedan llegar. Y ese es el sistema que tenemos. Tenemos un gobierno que lo que ha hecho es subir el salario mínimo interprofesional. Partíamos de un salario de 640 euros y ahora está en 1080. Y eso se ha hecho en 2 años. Quitamos los 2 años de la gestión de la pandemia y se ha hecho en 2 años. Revalorización de las pensiones. Nuestros mayores ahora tienen asegurado por ley que su pensión se va a revalorizar cada fin de año según el IPC.
Este último fue un 8,5%, es decir, 100 euros de subida a las pensiones a cada pensionista. Se vuelven a subir las pensiones de viudedad, se suben las pensiones no contributivas. Es decir, es unas políticas sociales y unas políticas de atender a todos y que todos tengamos una vida digna, que yo no entiendo cuando la derecha quiere desmantelar todo eso. Y yo le exijo a la derecha, le exijo al Partido Popular que antes del 23 de julio no hable de palabras huecas y deje de mentir y diga sobre la mesa qué es lo que va a hacer con la reforma laboral. Hemos aprobado una reforma laboral que ahí están los datos. Se ha creado empleo y se crea empleo de calidad. Trabajadores que llevaban muchísimos años en una empresa enlazando un contrato detrás de otro que no tenían derechos ni a vacaciones, ahora son fijos y tienen todos sus derechos a vacaciones. Hemos reconstruido el diálogo social. El Partido Popular no entiende que los sindicatos deban existir y que deba haber convenios laborales. Los hemos restituido. Hemos restituido que la mujer cuidadora de su mayor pueda cotizar a la seguridad social. Y esas son políticas sociales que ha hecho un gobierno de izquierda, un gobierno socialista. Y eso es lo que dice el Partido Popular que va a derogar junto con la derecha, porque a ellos les preocupan más otros eslóganes. Entonces tienen que aclarar a los ciudadanos, tienen que aclarar a los votantes qué es lo que van a hacer. Lo vimos la semana pasada en el último debate, mientras Pedro Sánchez ponía sobre la mesa propuestas como por ejemplo dotar al fondo de pensiones de 50.000 euros cada año, la hucha de las pensiones, para que esas pensiones estén aseguradas para los que están cobrando pensiones y los que venimos detrás. El Partido Popular no ha hecho ninguna propuesta. Cuando se hablaba de violencia de género, vimos que el Partido Popular miraba a otro lado, y ese día había incluso personas, mujeres fallecidas, no daba ni un atisbo de solidaridad con esas mujeres. Entonces, creo que es en democracia exigible a los partidos que pongan sobre la mesa las propuestas. Las del Partido Socialista están, de hecho hoy hemos hecho la presentación de nuestro programa electoral, las del Partido Socialista están sobre la mesa. Seguir subiendo el salario mínimo profesional, seguir revalorizando las pensiones y asegurando las pensiones, seguir creando empleo de calidad, seguir apostando por nuestros jóvenes, apostar por la vivienda. Hay una vivienda social, una vivienda que el Partido Popular, la vivienda era mera especulación, para nosotros es un derecho. Y se van a construir vivienda social, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad. De hecho, hemos sacado una línea ICO para que esos jóvenes que cuando vas al banco a pedir una hipoteca te piden que debes tener ahorrado 20, 30.000, 40.000 euros para iniciar el proceso, eso lo va a sufragar el gobierno a través de los créditos ICO, con lo cual, repito, exigimos al Partido Popular que diga que va a ser contra todo eso, que me diga que va a ser contra la reforma laboral, que me diga si va a seguir subiendo los salarios, el salario mínimo, que me diga si va a seguir manteniendo el ingreso mínimo vital que le da un sueldo, una ayuda a las pensiones, a las personas con más necesidad para que puedan vivir al día. Y ese ingreso mínimo vital, esas personas lo van a gastar en el comercio local, porque lo van a utilizar para comer y para vivir. Que diga que van a hacer contra todo eso, que va a hacer con las pensiones, que va a hacer con las becas. Va a seguir apostando porque nuestros jóvenes, sea del estatus social que sea de la familia que sea, puedan tener un acceso a estudiar, a formarse, a tener una vida más digna. Yo creo que es lo que tenemos que exigirles. Estamos en un momento que ya se ha formalizado el Gobierno Autónomo de Canarias y todo esto que me estás contando necesita presupuesto, pero que se bajan los impuestos, se mantiene ese presupuesto. No, por supuesto, nosotros no estamos partidarios de bajar los impuestos. Yo quiero que se le mienta a los ciudadanos cuando se dice que se le bajan los impuestos porque no se les explica bien. Es decir, en campaña nos llenamos la boca de decir bajamos los impuestos. El Partido Socialista en el gobierno, sin una mayoría, hemos sido el que hemos sacado 3 presupuestos año tras año en tiempo y forma en el Estado. El gobierno de Canarias sacó 3 presupuestos también en tiempo y forma, presupuestos siempre sociales que daban un avance. Y lo que no se le puede es mentir a los ciudadanos. Yo tengo una máxima, yo no puedo decirle a un ciudadano mentiras, porque decirle al ciudadano que le vas a bajar impuestos y decirle en qué repercute esa bajada de impuestos es importante. Es decir, cuando a mí me dice te voy a bajar impuestos y va a suponerme que me bajas impuestos, ese impuesto va a suponerme 10 euros de ahorro mío al mes,
pero no me dice que ese impuesto va a dejar de ingresar 400, 500, 600 millones y eso sí que va a repercutir, porque esos 500, 600 millones hay que recortarlos de algún lado. Y normalmente cuando gobierna la derecha sabemos siempre dónde los recorta, de las políticas públicas, bien lo recorta de la sanidad, bien lo recorta de la educación, bien lo recorta de la dependencia o bien lo recorta de los servicios que prestamos a los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que ser serios, en política hay que ser serios y en política cuando nos vamos a la cama, recuerdo una frase de mi madre cuando me metí en política que siempre me decía, cuando vayas a la cama vete con la conciencia tranquila, y yo creo que un político debe ser serio y cuando decimos algo que sea cumplible, no inventarnos propuestas que sabes que no pueden llegar y cuando llego intento modificarlas porque sé que eso es mentirle al votante. Si tú dices al votante, como ha hecho el caso de Coalición Canaria, que va a bajar los impuestos y al día siguiente de haber ganado las elecciones y decir que va a formar gobierno, decir, bueno, vamos a mirar ahora cómo hacemos impuestos, será gradual. No, usted dijo a los ciudadanos que usted iba a bajar un porcentaje de impuestos a los ciudadanos y ahora no lo va a cumplir, pero tampoco le dijo a los ciudadanos en qué iba a recortarle esa baja de impuestos que iba a suponer en la vida de los ciudadanos. Yo creo que hay que ser, en política hay que ser serio y hay que ser digno porque al final nos dignifica a los políticos. Así la calle no nos mira como muchas veces nos mira. Esa es la otra parte. La participación en las votaciones están siendo prácticamente al límite. Quizás por la desconfianza esta que me estás contando, donde no confiamos en la persona que se representa, que cree que representa a una sociedad, a unas personas. Ese es nuestro trabajo como político, hacer que ver que el ciudadano, hay gente honrada en política. Yo creo que la mayoría, da igual del partido político, ¿no? Hay gente muy honrada. Lo que no se le puede desmentir al ciudadano. Y ahora vemos como el Partido Popular, por ejemplo, en estas elecciones está jugando a enfangarlo todo, a meter debates donde no lo hay, a poner dudas donde no las hay, por ejemplo, con el voto por correo. Yo confío en los carteros, confío en el servicio de correo y confío en la democracia y va a llegar el voto. No creo que tengan que enfangar y el Partido Popular lo que ha hecho es enfangar para desafectar y desanimar a ese votante que tenga duda de ir a votar el día 23. Yo aquí animo a todo lo contrario, yo me animo a la gente a que reflexione esta semana que queda que reflexionar, que escuche mucho, que lea mucho las propuestas de los partidos políticos y que vea los que nos jugamos el 23 de julio, porque luego no le cabe lamentarse el 24, que es lo que nos lamentamos. Hay que lamentarse, hay que ser consciente de lo que hay que hacer el 23 de julio. Y creo que eso es nuestra labor y es lo que estamos haciendo, por lo menos los representantes o los candidatos del Partido Socialista, es salir a la calle, hablar con los ciudadanos, aceptar las críticas que nos llegan, aceptar las propuestas y explicarles. Cuando tengan esas dudas, cuando tienen esos mensajes que les llegan, que son mensajes mandados, enviados, mensajes con mal hechos para desgastar, hay que explicarle la verdad. Es decir, por ejemplo, y me verán muchos ciudadanos decir, ha metido el Partido Popular esto de que nosotros pactamos con Bildu. No es verdad, nosotros no gobernamos con Bildu. Nunca hemos gobernado con Bildu. Lo que sí hemos llegado a acuerdos con Bildu, igual que lo ha hecho el Partido Popular. Y si no, les invito a los ciudadanos que pongan en Google acuerdos del PP y Bildu para que vean la cantidad de acuerdos en el gobierno vasco, por ejemplo, en contra del gobierno. Nosotros queremos llegar a acuerdos. Con Bildu hemos acordado porque el gobierno, los pactos de gobierno hemos pactado con Podemos, que es el gobierno. Como no tenemos la mayoría, tienes que pactar con el resto de la Cámara para llegar a esas mayorías. Y lo que hemos hecho con Bildu es aprobar el salario mínimo interprofesional, la subida de salario, que el PP vota en contra. Aprobar la revalorización de las pensiones, que el PP vota en contra. No sé, ante ese tipo de políticas que benefician a la mayoría de los ciudadanos, pues todos los votos van a ser bienvenidos, por supuesto. A nivel nacional, el gobierno español ha estado con Podemos. ¿Ahora entrará con Sumar? Pues seguramente, es decir, ahora estamos está claramente que ahora hay dos políticas de bloque, es decir, está el bloque de la derecha que es PP y Vox, que ellos ya hemos visto después de las elecciones municipales, donde sumen nos van a dejar fuera. Por un lado, Feijóo reclama que la lista más votada gobierne y en caso, por ejemplo, el caso de Canarias, Ángel Víctor Torres es el candidato que los ciudadanos de Canarias, en todos los municipios de Canarias, han dicho que quería que fuese el presidente de Canarias. Hemos ganado las elecciones y PP pacta aquí con Coalición Canaria para dejarnos fuera. En Extremadura hemos sido la fuerza más votada, pues PP y Vox pactan para dejarnos fuera del gobierno. Entonces tú no puedes decir una cosa y hacer la contraria, porque lo que está entonces pidiendo el Partido Popular es que la lista más votada gobierne cuando yo soy la lista más votada, pero que gobierne la mayoría cuando no soy la lista más votada. Eso es también hacerte la trampa al solitario. Eso es engañar al ciudadano. No. Los parlamentos los conforman mayorías.
Y ahora mismo las mayorías están por un lado a la derecha y por otro las mayorías de izquierda. Y nosotros, si nosotros vamos a sumar con PSOE, con sumar más fuerzas de otras fuerzas de izquierda, sumamos, pues por supuesto que yo abogo a que se haga un gobierno de izquierda, porque es el gobierno que sigue en avance. Yo no quiero retroceder. Yo tengo una hija y no quiero que mi hija viva políticas que ya creía superadas. Y ahora volvemos atrás. Mi padre tiene 94 años, hoy hablaba con él y le hacía esos comentarios, y él, los que estaba escuchando, me dice, pero es que eso lo vivía yo en los años 60, en los años 70, en los años 50. Volver a esos debates ahora, yo creo que debemos, somos un país moderno, somos un país importante dentro de la Comunidad Económica Europea, y lo que debemos hacer es seguir avanzando. Que los derechos no son obligaciones, que muchas de las veces piensan que los derechos son obligaciones. No, los derechos son derechos. Son leyes que protegen a los ciudadanos y a aquellos que lo quieran utilizar. Y vemos como la derecha, el Partido Popular, y su derecha de su derecha, que es Vox, no intervienen en la economía. Y la economía es que el que más tenga más gane, y da igual, si hay que intervenir, pero recortamos a los pequeños. Pero sí intervienen en los derechos, intervienen en las libertades, y eso es un peligro. A veces se llenan la boca, ¿no?, de decir libertad, como la presidenta de Madrid cuando sacó su lema de Madrid, de libertad o nada. Pero es que ellos tienen una libertad que yo no la entiendo, porque libertad es que cualquier persona, de cualquier estrato social, de cualquier condición sexual, de cualquier condición política, de cualquier condición social, pueda vivir en la sociedad que hemos creado. Aquí cabemos todos y todos nos debemos respetar. En cambio, tenemos una derecha que lo que hace es ir acortando libertad, es decir, te dicen claramente, pues vamos a ilegalizar partidos. ¿Perdona? Si los partidos están dentro de la Constitución y están constituidos constitucionalmente y son partidos constitucionales, ¿por qué hay que legalizar partidos en este momento? Vamos a censurar, como están haciendo, obras de teatro, libros, películas. La censura yo creo que era la época de Franco, cuando estaba esa censura, que se cortaban las películas o no se emitían o se ponían. Ahora, pues yo creo que no podemos dar un paso atrás. Estamos en un momento crucial en el que no podemos permitir que se dé un paso atrás, porque al final nos va a repercutir a todo y vamos a perder otra vez una década, vamos a perder un espacio de tiempo en el que volvemos atrás para luego tener otra vez que volver a construir lo perdido. Yo creo que lo perdido hay que seguir avanzando, seguir ampliando derechos, seguir reconociendo la sociedad en la que vivimos, una sociedad moderna, una sociedad libre, y en eso es para lo que tenemos que legislar, y es que es nuestra función. Ramón Morales, una última pregunta, que es para terminar. Hablabas de lo que ocurría antaño, pero es que cuando se han formado los ayuntamientos recientemente, lo que estamos viendo es que se suben el sueldo. Lo primero, eso ocurría antes, y ahora hemos repetido la historia. A ver, yo defiendo, y a lo mejor esto va a ser políticamente correcto lo que digo, creo que no, porque yo defiendo que los políticos que llegan a política tienen que cobrar un sueldo digno, porque al final, cuando tú te dedicas a lo público, dejas tu profesión, dejas tu empresa, dejas los que son negociantes dejan su negocio para dedicarte al servicio público, y al final somos personas, tenemos familia, tenemos que vivir. Sí, es verdad, lo que no comparto es que me critiquen una cosa y hagan lo contrario. Y te pongo el ejemplo del municipio del que vengo, de Ingenio. La alcaldesa anterior del Partido Socialista regularizó el sueldo, y se le criticó toda la legislatura que se había subido el sueldo, porque además es un tema recurrente, ¿no? El tema de subir el sueldo parece que a los ciudadanos es un tema recurrente, porque al final, como está tan denotado la política, a veces los políticos no tenemos que cobrar. Pero es que ahora resulta que llegan otro grupo de gobierno y se quedan con el mismo sueldo que estaban. Si no criticaron ese sueldo, no lo bajan, sino se quedan con el mismo sueldo. Yo creo que eso es lo que nos perjudica a la clase política. Yo creo que los sueldos de los políticos están regulados por ley, según el número de habitantes y según los ayuntamientos, y eso hay que cumplirlo. Y no hacer política de eso, porque al final eso lo que hace es menoscabar la democracia. Y al final va a llegar a política aquel que no necesita un sueldo para vivir, que le sobra el dinero, que tiene mucho poder, y va a ser el que coja el poder. Entonces, no, estamos en una sociedad diversa, y cualquier persona que quiera dedicarse a la vida pública lo debe hacer, porque además la sociedad es diferente, y no caer en esa demagogia de la subida de sueldo, de lo que nos cuesta y demás, siempre y cuando sean acorde a ley. Por supuesto, yo siempre defenderé que nadie puede cobrar un sueldo mayor que el presidente de un gobierno.
Y aquí vemos como hay alcaldes que critican eso y luego se ponen un sueldo superior al presidente del gobierno, como es el caso de ahora el presidente de Coalición Canaria del Cabildo de Lanzarote, que de la noche a la mañana se sube 20.000 euros. Eso sí, pero que no es razonable. Eso no es razonable. Tienes que poner un sueldo acorde a lo que hay, a lo que es tu municipio, al presupuesto de tu municipio, por supuesto. Y en eso creo que esa demagogia no tal, porque al final lo que tú tienes que ser es un buen gestor. Esos presupuestos, gestionarlo bien para facilitar y mejorar la vida de tus ciudadanos, que eso es lo importantísimo cuando tú te dedicas a política, te dedicas a la vida pública, a gestionar para que esos recursos que tú tienes sean en beneficio de tus ciudadanos y sean en beneficio de tu municipio, de tu pueblo, de tu comunidad autónoma o de tu isla. Y creo que eso es lo importante. Yo como senador defenderé siempre en los presupuestos, que cuando debatamos los presupuestos, que vengan los mayores recursos para mi comunidad, que se cumpla con el REF, que es nuestro paraguas fiscal, que es donde están todas las partidas que se vienen para el gobierno de Canarias, que vengan todas esas partidas necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos, y ahí siempre me tendrán los ciudadanos defendiendo a mi isla en todo aquello que yo crea que es defendible. Es igual que defenderé, que a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando yo escucho a decir a Coalición Canaria, por ejemplo, que ellos son la voz canaria. Yo soy una persona que nací en Agüime, vivo en Ingenio y mi voz no es diferente a ellos. Yo mi DNI creo que su DNI no pone nada diferente, ni más canario ni menos canario que yo. Lo que pasa es que hay otras formas de hacer política sosegada, tranquila y no siempre armando revuelos o armar revuelos para excusar su mala gestión. Entonces, yo en el Senado, cuando se han debatido los presupuestos, siempre he hecho las aportaciones que creo necesarias en contacto con mis compañeros de aquí para que esas partidas estén recogidas, y todo aquello que sé, cada vez que llegaba una ley la debatíamos, miraba en qué va a beneficiar a mi vecino esta ley. ¿En qué va a beneficiar a mi vecino que se suba el salario mínimo profesional? ¿En qué va a beneficiar a mi vecino que estén los ERTE? ¿En qué va a beneficiar a mi vecino que haya la vacunación gratis? ¿En qué va a beneficiar a mi vecino cuando hacíamos mejoras en el tema sanitario? Pues esa creo que es la labor que hago, la labor que voy a defender, y siempre mirando el bienestar de mis ciudadanos. Ramón Morales, candidato al Senado en las próximas elecciones del 23 de julio. Gracias. No sé si te queda algo por añadir o quieres realmente lanzar un mensaje para también atraer a tus votantes, a los vecinos fieles y a los que no lo son, inclusive al que se está pensando ir a votar porque está de vacaciones. Sí, pues si me das esa oportunidad sí que pido el voto para el Partido Socialista, pido el voto para Ramón Morales y para mi compañera como senadores, porque vamos a hacer un papel bueno, digno, defendiendo a nuestra isla. Y sí que le digo a los ciudadanos que de aquí al 23 de julio escuchen bien, miren las propuestas, reflexionen lo que nos jugamos y que vayan a votar progreso, que vayan a votar seguir hacia adelante, nunca volver atrás. Tiempos pasados nunca fueron mejores, y menos en temas que ya estaban más que debatidos. Y a ese que está con la desafección, con la que no voy a votar porque nadie me representa, le pongo un símil que lo otro día me decían y me pareció bastante acertado. Es decir, tú cuando coges una guagua, la guagua no te deja en la puerta de tu casa, te deja en la parada más cercana a la puerta de tu casa. Pues seguramente habrá un partido que sea el que más se acerque a tu forma de ver, de pensar, a tu forma de cómo ves tú la sociedad. No sé, yo invito en el espectro político, pues no me representa. Sí, habrá algún partido que, aunque no esté al 100% de acuerdo, porque yo pertenezco a un partido y hay cosas con las que no estoy al 100% de acuerdo, pero que la mayoría estoy con la mayoría de acuerdo. ¿Cuál es ese partido que más se acerca a la sociedad en la que yo creo, a la sociedad en la que me gusta vivir, la sociedad que quiero para mis mayores y para mis jóvenes, y la sociedad que quiero para las generaciones futuras? ¿Cuál es el partido que defiende la sostenibilidad? ¿Cuál es el partido que defiende el medio ambiente? ¿Cuál es el partido que defiende derechos reales? ¿Cuál es el partido que defiende a los trabajadores? ¿Cuál es el partido que tiene en sus siglas la E de España? El único. Otros se arrogan la E de la España, otros se arrogan la bandera, pero el único partido que tiene la E de España en sus siglas es el Partido Socialista Obrero Español. Yo invito a esos ciudadanos al 23 de julio y a depositar con total confianza el voto para el Partido Socialista Obrero Español, y a estos que los vamos a representar de manera digna. Ramón Morales, muchas gracias. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de poder trasladar este mensaje a tus seguidores.
Continuando con la visita que estamos teniendo de los representantes del Partido Socialista para estas elecciones por el Senado por parte de Gran Canaria, pues estamos con Marta Saavedra. Marta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme a Teror. Gracias por venir también tú, porque a fin de cuentas Teror es un municipio que siempre ha tenido tradición socialista. Sí. Sí, bueno, aquí hay grandes figuras, ¿no?, de la historia del socialismo, claro que sí. Exacto. ¿Cómo se plantea Marta Saavedra esta campaña tan rápida para el Senado, representar en el Senado a Gran Canaria prácticamente sin el proyecto acabado o iniciándolo? Bueno, sobre todo que fue efectivamente de una manera algo inesperada, pero en mi caso pues acababa de terminar un ciclo que es la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana en el Gobierno de Canarias y pensé que pues quizás era el momento para presentarme ante la militancia del PSOE y bueno, sabes que hubo un proceso de primarias, ¿no?, y muy orgullosa de que me hayan votado junto con Ramón Morales para que seamos los representantes y aspiremos a conseguir los votos para el PSOE y poder entrar al Senado a representar los intereses de los Gran Canarios y Gran Canarias. Ha sido una cosa muy rápida y aportando un poco la experiencia en la gestión pública y la cercanía que siempre me ha caracterizado porque me gusta mucho la participación ciudadana. También he sido, aparte de transparencia, he llevado la participación ciudadana y creo mucho en el valor que tiene la democracia participativa. Así que para mí ha sido entre sorpresa y a la vez alegría, lo estoy disfrutando. ¿Y una campaña difícil? Podemos llamarla este año porque ha sido muy seguida lo que son las autonómicas, las nacionales, por situaciones que se están creando a nivel nacional también. Sí, bueno, últimamente vemos que en la política española estamos siempre como en campaña. También a eso contribuyen, creo que contribuyen los medios de comunicación, pero es cierto que pensábamos que las elecciones generales efectivamente serían en noviembre, que es para cuando estaba prevista la celebración, y sin embargo, por las circunstancias de los resultados, el presidente Pedro Sánchez prefirió someter a consulta, digamos, a sufragio y realizar las elecciones generales, los comicios generales en el mes de julio. Así que ha sido todo muy rápido, sensación efectivamente de que seguimos en campaña y con mucha ilusión, dado que venimos de recoger esa experiencia agridulce que es ganar las elecciones con rotundidad en Canarias, si bien no gobernamos el gobierno de Canarias, como bien sabes, debido a que hay un pacto entre la segunda y la tercera fuerza. El PP es la tercera fuerza que ha preferido apoyar a coalición en vez de al PSOE de Ángel Víctor Torres al frente, que es el que ganó las elecciones. Pero bueno, dentro de esa realidad pues veníamos con ese impulso y nos enfrentamos pues con mucha ilusión. Nos encontramos un momento de crispación, un momento quizás de cierta confusión, en el sentido de que vemos que esa polarización que hay, ese debate al que creo que le falta cierto sosiego, pues bueno, es lo que está caracterizando esta campaña, pero nosotros los socialistas nos enfrentamos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer una campaña en positivo, que creo que es lo que estamos haciendo, aportando propuestas, iniciativas e ideas para que el electorado confíe en nosotros y nos vuelva a dar mayoritariamente el voto en Canarias. Marta, en este año, en estas elecciones, te presentas para el Senado, pero también estamos recibiendo noticias raras alrededor de cosas que puedan suceder si el Partido Socialista no consigue ganar estas elecciones. ¿Cómo se plantea eso también, Marta Saavedra, desde Gran Canaria, para llegar al Senado a nivel nacional? Defender nuestras islas, no tenemos el Partido Socialista gobernando ahora mismo, lo acabas de comentar, pero tenemos que seguir ahí. Bueno, la situación es tan rara, como bien dices, que nos podríamos ver en un gobierno de coalición entre un partido, el Partido Popular, un partido conservador de derechas, pero que tuviese la necesidad de pactar con otro partido de corte ultraderechista, de manera que ese partido, que es Vox, sabemos que predica la centralidad del Estado. La gente tiene que saber, si no lo sabe, que Vox es contrario al Estado de autonomía. Y entonces el Senado, que es una cámara alta de representación territorial, donde tiene muchísima importancia a la hora de hacer política, la representación que nosotros tengamos en ese Senado de los intereses, en este caso de la isla de Gran Canaria, se verá en la situación de tener que intentar diálogos y llegar a acuerdos con un gobierno, en el caso de que se diese, que creo que no se va a dar, con un partido que es contrario a las autonomías. Por lo tanto, creo que la situación es absolutamente grave y creo que la gente tendría que plantearse en qué espiral, creo, de
de carácter ciertamente confuso ha entrado el Partido Popular. Creo que toca que reflexionen y hagan ese análisis. También nos está ocurriendo, el Partido Socialista está llevando representación mixta, chico y chica, vamos a llamarlos así. Paritaria. Paritaria totalmente, donde ahora mismo la mujer puede estar muy atacada a partir de las 23 de julio si hay cambios en el gobierno. Es que las mujeres tienen que saber que nuestros derechos están amenazados gravemente por la derecha, no solo por Vox, sino también por el Partido Popular. Y las pruebas están ahí. Han pactado gobiernos en algunas autonomías, llámese Extremadura, que es la más reciente, como Valencia, por ejemplo, Baleares, que también están gobernando allí con Vox, en donde hablamos de partidos que niegan la igualdad entre hombres y mujeres. Y digo que niegan la igualdad entre hombres y mujeres desde el punto de vista de que desde el momento en que consideras que la igualdad es un chiringuito, como dicen ellos, y que es un conjunto de intereses de una minoría muy concreta, creo que no se están enterando de qué va la realidad social de este país. Las mujeres tenemos que saber que tenemos que ir en tropel a votar el próximo 23 de julio. Los mayores derechos, la mayor discriminación de los últimos 50 años, junto con la pobreza, es la discriminación de género. Nosotros, los feministas, los y las feministas, es decir, las personas que trabajamos por conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, hemos peleado muy duramente en las instituciones por la aprobación de leyes que nos van equiparando. Hasta hace bien poco, la brecha salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres, es decir, una mujer y un hombre que trabajen en la misma empresa haciendo la misma tarea, era del 30% en detrimento de la mujer. Esto es un dato que se puede comprobar. Respecto a la violencia machista, yo me pregunto, ¿qué hace el Partido Popular pactando con gente que niega la existencia de violencia machista? Porque ellos dicen, no, la violencia es violencia, la violencia machista no existe, es una violencia familiar. ¿Qué tiene que ver la violencia familiar en el seno de cualquier hogar, que es la violencia que pueden presenciar a lo mejor efectivamente los hijos de una pareja, pero también la violencia que se puede ejercer verbal, la violencia psicológica, un ambiente violento potenciado por circunstancias que pueden ser cualquiera, con el hecho de que los hombres, por una tradición heredada de muchos años de discriminación de las mujeres, de considerarlas que estábamos 2 escalones por debajo de nuestros compañeros o del hombre en general en la sociedad, las mujeres están siendo amenazadas por los hombres hasta el punto de que el hombre considere que su pareja sea propiedad de él y pueda controlarla y pueda decirle cómo tiene que vestirse, con quién tiene que salir, con quién puede o no puede hablar, si está por el WhatsApp. Esto pasa mucho con los chicos y las chicas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la violencia, digo yo, que se genera en el seno de la familia? Forma parte de la violencia familiar la violencia machista, pero es que la violencia machista en sí existe de manera independiente. La violencia machista es la que se da de los hombres hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, de haber nacido mujeres. Y hay muchas mujeres que mueren. Nosotros hemos conseguido contabilizar oficialmente los datos desde el año 2003 y sabemos que en España han muerto más de 3.000 mujeres. Yo me pregunto, ¿cuántas fallecieron antes de ese año, ¿no? Muchísimas. Y ya no solo es las mujeres, también está la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra los hijos de la mujer para dañarla y amargarle la vida. Conocemos casos que no mencionaré ahora. O cuando también matan a los hijos, ¿no? Todo esto es violencia machista. Y todo esto se da porque hay machismo. Y es de un partido, hay un partido, quiero decir, que es Vox, que ha llegado a intoxicar y a expandirse en el espectro de lo que es el espacio que ocupa un partido hasta ahora de derecha presuntamente moderada como era el Partido Popular. Nos preocupa mucho que el Partido Popular, que es el segundo partido de España, haya de verdad dado este paso hacia el retroceso de la mano de la ultraderecha, solo por el hecho de poder pactar la posibilidad de llegar al poder y de gobernar España. Están en peligro los derechos, por no decir los de corte ideológico, como son la ley del aborto, la ley que garantizaba que las mujeres, que así lo decidiesen, que en esa situación se viesen y quisieran optar por la interrupción del embarazo, pudieran hacerlo en unas condiciones de igualdad, es decir, unas condiciones sanitarias
y por supuesto de manera gratuita en la sanidad pública. Este es otro de los problemas a los que nos vamos a enfrentar si el próximo día 23 de julio llega el Partido Popular al gobierno de la mano de Vox o sin ella, porque el Partido Popular también tiene entre sus planes la posibilidad de gobernar a solas y no va a dejar de derogar estas leyes porque ya así lo ha dicho. Yo desconozco realmente cuál es el proyecto en positivo del Partido Popular. No lo conozco, pero sí conozco todo lo que quieren anular y todo lo que quieren suprimir. Y fundamentalmente son los derechos de las mayorías y de las minorías. Y digo de mayorías porque el 50% de la población está en peligro si llega el próximo 23 de julio un gobierno conservador al gobierno de España. Pero Marta, escuchándote también, hay más temas importantes como la igualdad y cómo proteger a la mujer, porque sin la mujer no seríamos nada en este mundo. Y sin el hombre tampoco. Y sin el hombre tampoco. Hay muchas personas con ideas diferentes, muchas personas, hablamos de matrimonios del mismo sexo, hablamos de personas que se sienten desprotegidas precisamente porque son rechazadas, y puede que ocurra también que si variamos leyes que se han aprobado ahora mismo en una sociedad donde la coalición de varios partidos son los que están gobernando ahora mismo en España o han gobernado en España, si cambiamos eso, ¿qué puede suceder? Bueno, si seguimos en el plano de seguir hablando de los derechos y de la diversidad, por supuesto que sí. Seguimos hablando también hablamos por ejemplo del colectivo de personas LGTBI, es decir, homosexuales, lesbianas, bisexuales y todo ese conjunto de circunstancias de consideración que tenga cada uno, que por supuesto están coartando las libertades de todas estas personas. Esas leyes por supuesto que también las van a suprimir y suponen volver a la discriminación de facto de personas de ciudadanía legítima y merecedora del respeto por los derechos humanos, porque aquí de lo que no se está hablando es de que se está atentando contra los derechos humanos. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos a que se nos respete, independientemente de cualquiera que sea nuestra raza, nuestra religión, nuestra condición, nuestro género, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos volviendo a una etapa reaccionaria en donde parece ser que quieren volver a una España que ya habíamos dejado atrás y, sobre todo, que yo creo que a estas alturas, en la tercera década del siglo XXI, parece mentira que tengamos que volver a poner sobre la mesa esta discusión y este debate cuando de lo que realmente tendríamos que estar hablando es de otras cuestiones. Existen un montón de desafíos en el siglo XXI para la ciudadanía europea y española y canaria que no se están abordando desde el punto de vista de los programas electorales, pero sí desde los gobiernos progresistas. Por ejemplo, el de Canarias. Yo he estado en el gobierno de Canarias y hemos implementado una hoja de ruta hacia la sostenibilidad, hacia el desarrollo económico, social y medioambiental, porque el desafío del cambio climático está ahí y a municipios como Teror, por ejemplo, también les afecta. Pero de todo esto no se está hablando, Juan Luis. Se está hablando de quitar derechos, suprimir derechos y considerar que tenemos que volver a la España en donde las señoras teníamos que estar en casa con la pata quebrada y las personas que no se acogiesen a la normalidad, entre comillas, de lo que para estas personas ultraconservadoras de pensamientos, te diría que fascistas y nazis en pleno siglo XXI, quieren devolvernos. La situación es grave. Sinceramente te lo digo. Y más grave me parece que el Partido Popular, que, insisto, ha sido un partido de gobierno, un partido de mayoría que llevaba una trayectoria hasta cierto punto moderada, ahora mismo pues esté abrazando toda esta ideología con tal de recuperar el voto que se le ha ido por una parte de sus votantes, que son hoy los votantes que anidan en Vox. Es decir, esta tendencia esta tendencia ultraconservadora, muy vinculada a ciertos movimientos ideológicos, digamos que ciertamente extremistas, incluso desde el punto de vista religioso, etcétera, es un votante que coexistía dentro del PP, pero han encontrado un partido. Y ahí están.
y yo creo que por eso el Partido Popular debería también reflexionar hacia qué rumbo se dirige, porque vemos que incluso su líder, la persona que aspira a ser el presidente del gobierno, miente descaradamente estos días en campaña. Exige cosas que no se exige para sí mismo. Te pongo un ejemplo. El señor Feijóo no da a conocer cuál es su verdadero sueldo a los españoles y a las españolas. Esto es gravísimo. Es un senador de España. Tiene la obligación de publicar en el portal de transparencia cuáles son todos sus ingresos. Lo que pasa es que no quiere que lo digamos, que percibe un sobresueldo del Partido Popular. Efectivamente, creo que corren tiempos complicados para la política y sobre todo para la sociedad. Yo siempre digo que el próximo 23 de julio nos jugamos más que un gobierno, nos jugamos un modelo de sociedad y un modelo de país. Tenemos que saber que podemos seguir por la senda de la España del progreso, y a las cifras económicas me remito, a los datos del paro, a los datos del empleo, que no tienen nada que ver con esa España tenebrosa que nos está vendiendo el Partido Popular estos días, con tal de arañar esos votos y con tal de volver a toda costa al poder que perdieron en el año 18, y voy a recordar cómo lo perdieron, por la mayor sentencia de corrupción que se ha dado en Europa. Ningún partido político ha recibido ese varapalo, esa sentencia judicial, como el Partido Popular. El Partido Popular de la Gürtel, el de la Kitchen, que todavía está en proceso, ¿no? El Partido Popular en el año 2018 recibió una sentencia de 351 años de cárcel. Esquilmaron, y esto es sentencia probatoria, cerca de 100.000 millones de euros a las arcas públicas. Y de esto no se está hablando. El proyecto Sumar puede ser interesante para que el Partido Socialista a nivel nacional también combata esto que nos cuentas. El proyecto Sumar me parece interesante, lo respeto profundamente, pero creo que, dadas las circunstancias, no ha tenido tiempo para madurar y para sopesar bien cómo tenía que articularse. Es cierto que Yolanda Díaz es una persona que ha demostrado una lealtad al Partido Socialista y a su presidente en el gobierno, ha sabido gobernar en coalición, ha tenido un talante democrático que es hoy en día para mí uno de los principales valores, pero considero que se han tenido que conformar con mucha prisa y han tenido ese problema con el Partido Podemos, que les ha costado mucho encontrar esa vía de acuerdo para integrar las listas. Y con el debido respeto al partido, por supuesto, les deseo pues bueno, que tengan el resultado que quieran tener y que aspiren a obtener, pero realmente pienso que el verdadero voto de izquierda y el voto útil, a la par que también te diría que moderado, en el sentido de que es el voto del sentido común, el partido de las propuestas y el partido que va con la verdad por delante ahora mismo, no hablo ahora de Sumar, me refiero al PSOE, es el Partido Socialista. Hemos demostrado hay una cosa, siempre, discúlpame que te interrumpo, hay una cosa importante a lo mejor en lo que ha ocurrido en estos años atrás. Hemos tenido pandemia, estamos teniendo el proyecto, la guerra por medio, y estamos gobernando Europa ahora mismo. Eso es algo interesante para que el votante del PSOE también lo tenga en cuenta. Yo creo que el votante del PSOE valora la capacidad de gobierno que ha tenido y sobre todo que no se ha dejado a nadie a un lado. Hemos estado con las familias y hemos estado con los trabajadores. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido una crisis económica, una previsible crisis económica que podía haber sido gravísima y sin embargo no se está dando. Crecemos 4 puntos por encima de la Unión Europea. Ahora mismo hemos logrado bajar la inflación, la cifra salía estos días. Nuestro Producto Interior Bruto sigue siendo el 15º en el cómputo total de 196 países que lo publican. Ahora mismo esas cifras que dice el Partido Popular y esa especie de debacle que se nos venía encima no es tal, porque el Partido Socialista no ha optado por hacer los recortes que hizo la derecha en la crisis anterior. Nosotros nos hemos puesto del lado de la sociedad, de las personas. En la crisis, en la pandemia, hemos aplicado una serie de medidas. Los ERTE ayudaron a muchísimos autónomos, a muchas empresas a salir adelante. Se prohibió despedir en los ERTE. Yo me pregunto qué habría pasado con las políticas de corte neoliberal del Partido Popular. Nos habríamos visto a lo mejor en situaciones de muchos trabajadores sin trabajo. Y creo que todas estas cuestiones se tienen que tener en cuenta, que después de una situación tan grave como ha sido una pandemia, España esté ahora mismo económicamente en fase de crecimiento.
Nosotros el paro, piensa que en el año 2018 nos lo encontramos con un 17%. Lo hemos conseguido reducir con todas estas circunstancias a un 13%. Pero es que además en la propuesta que llevamos, teniendo en cuenta los fondos europeos y todo ese enorme potencial y esa vía de oportunidad que nos da para el empleo, los fondos europeos, en avance en digitalización, en agenda verde, todo lo que queremos hacer para la transición ecológica, también son oportunidades para crear empleo, sobre todo para nuestros jóvenes y para nuestro talento. Entonces, nuestra idea sería reducir el paro al 8% para ponerlo en la línea con la media de la Unión Europea. Y estoy segura de que podemos conseguirlo. Lo hemos demostrado en estos 5 años, cuando pedimos la confianza en el año 19 para avanzar hacia una España de crecimiento y de desarrollo sostenible. Y todo esto aplicando un importante paquete de medidas sociales, porque los socialistas apostamos por los servicios públicos, por el fortalecimiento del estado del bienestar, y vamos a seguir haciéndolo. Ahora mismo, desde Gran Canaria, Marta, Ramón y tú, ¿qué se puede hacer para conseguir mejorar? Lógicamente, aquí tenemos que seguir siempre mejorando, o qué puede quedar sin hacer si las cosas no salen como tienen previstas. Bueno, una de las leyes que me parece uno de los hitos más importantes que se han aprobado en esta legislatura es la ley de vivienda. Va a ayudar a numerosas personas, sobre todo a las personas jóvenes, a poder optar a una vivienda digna. Vamos a crear 183.000 viviendas públicas en todo el territorio nacional, y en Canarias ya hemos establecido, a través del Gobierno de Canarias, se creó el plan de vivienda que no se había sacado en 26 o algo más de años. Esto es una de las cuestiones que vamos a seguir trabajando. Apostaremos por garantizar que se cumpla, que se desarrolle el reglamento, y también hay leyes que por motivo de la convocatoria de elecciones han quedado pendientes, que han quedado, digamos, en suspenso, que sería, por ejemplo, una ley muy importante, la ley de familias, que viene a reconocer la diversidad de las familias españolas. Son distintas realidades a las que nos tenemos que enfrentar en pleno siglo XXI, familias monoparentales, familias monomarentales, en donde tenemos que trabajar por conseguir normalizar a través de la norma y normativizar las realidades sociales que tiene España, que son muy diversas. Esta es otra de los grandes desafíos, poder sacar adelante leyes que han quedado, digamos, en el tintero. Y lo vamos a hacer, estoy segura. Y Ramón y yo trabajaremos intensamente por defender en ese sentido los intereses de la ciudadanía de Gran Canaria, y seguiremos trabajando para que nuestros canarios tengan las mejores condiciones para el transporte, para poder viajar. Queremos aprobar la ley de movilidad sostenible. Queremos que la movilidad, el derecho de las personas, o sea, que las personas se puedan desplazar por España y por Europa como un derecho. Hay que garantizar ese derecho. Igualmente trabajamos para que el salario mínimo interprofesional, tanto el de cualquier persona en cualquier comunidad autónoma y por supuesto los canarios y los gran canarios y gran canarias, ese salario mínimo interprofesional que hemos conseguido poner en un más 47% respecto a lo que nos encontramos en 2018, ese salario mínimo interprofesional lo vamos a blindar por ley, de manera que vamos a conseguir que se sitúe en como mínimo el 60% del salario mínimo interprofesional de España. Otra de las cuestiones que nos preocupan a los socialistas, y estoy aquí en este municipio que para mí es el corazón de Gran Canaria, que es Teror, es trabajar por los autónomos, conseguir que el comercio de proximidad se beneficie de un paquete de medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad, implantando la digitalización y abriendo nuevas oportunidades para el comercio. Tenemos que trabajar por tener municipios cada vez más sostenibles. Tenemos que ayudar a que, por ejemplo, en las circunstancias actuales de grave crisis climática, vamos a aprobar también una ley que garantice espacios con sombra garantizada. Puede parecer una bobería, pero no lo es. Esto parte por apostar por conservar nuestra naturaleza y fomentar el uso de las renovables. Un montón de cuestiones. Se puede hacer mucho trabajando desde el Senado por defender los intereses de los gran canarios y gran canarias. Para ir terminando, y no por ello es el tema más, no lo vamos a dejar de lado, los jóvenes. ¿Qué hacemos con nuestra juventud? Que ahora mismo ha tenido variaciones en lo que es en leyes orgánicas, el 11, el OCSE y todas estas, sí, que los han liado un poco también, pero han seguido creciendo y evolucionando en su edad.
Los jóvenes, que me preocupan inmensamente nuestros jóvenes, porque además por mi situación vital soy madre de una chica de 19 y un chico de casi 17. Y realmente nuestros jóvenes se van a encontrar, si votan al PSOE y si el gobierno de Pedro Sánchez continúa, con un gobierno que no les va a dejar de lado. Nuestra juventud tenemos que garantizarles el ascensor social, poderles permitir que puedan acceder a una igualdad de oportunidades de la que no vienen disfrutando desde hace años. Vamos a apostar por garantizar, por supuesto, la educación gratuita 0-18 años. En Canarias, Ángel Víctor Torres, uno de sus principales logros, porque fue uno de sus principales intereses, fue la educación gratuita 0-3 años. Y lo hemos conseguido, la estamos implantando. De igual modo, vamos a seguir facilitando el bono para el alquiler de nuestros jóvenes para que puedan acceder a una vivienda asequible. También vamos a ayudar a las familias para que puedan, facilitándole el transporte gratuito a nuestros jóvenes, incluso aquellos que opten por la vía de la formación profesional. Llevamos un programa intenso que apuesta por la formación profesional dual y que incorpora medidas como el hecho de que si se tienen que desplazar incluso más de 20 kilómetros podamos asumirles el desplazamiento. Por supuesto, la gratuidad del transporte tiene que estar garantizada para nuestros jóvenes. Se sacó el bono joven cultural para que aquellos chicos y chicas que cumplen 18 años puedan acceder a poder gastarse el dinero en disfrutar de la cultura. Vamos a seguir apostando por la salud mental, nos parece prioritario. Vamos a garantizar que cualquier menor que entre en las urgencias con un problema de salud mental, como mínimo sea atendido y entre en el sistema de atención sanitaria para la salud mental en un plazo no excesivo, porque vamos a apostar por un servicio de atención a nuestra juventud. Por no decirte, pues, cuestiones como salud afectivo-sexual, nos preocupan mucho las nuevas adicciones tecnológicas. Vamos a trabajar desde un conjunto, hablabas de la ley de educación, esta mañana nos hemos reunido con el sector de la educación y nuestros jóvenes nos decían, los representantes de las organizaciones juveniles, que les tenemos que ayudar para que tengan cada vez mayor participación en la sociedad, y tienen toda la razón. Y luego otra de las medidas es que los universitarios que accedan a la universidad pública podrán también beneficiarse de un sistema en donde si aprueban la asignatura en la primera convocatoria pueda ser intercambiada por un crédito, de manera que puedes hacer todo el ciclo de formación universitaria, te puede salir de manera gratuita. He puesto unos pocos ejemplos de lo que vamos a hacer con nuestros jóvenes si el próximo 23 de julio nos dan la confianza los españoles, y en este caso aquí en Gran Canaria, concretamente los Gran Canarios y Gran Canaria. Hay una última pregunta. ¿Qué hacemos con las personas que no se han decidido? Porque la participación está siendo muy baja. En las elecciones municipales, 67% creo que no llegaba. Sí. ¿Y ahora qué puede ocurrir también? Pues no me extraña que la participación sea baja. El análisis que hago es que no me extraña que la participación sea baja cuando vemos el lamentable espectáculo que se ve todos los días en todas las televisiones, en las radios, en las tertulias, en donde se banaliza lo que realmente le importa a las personas. Quiero pedirles a nuestros votantes que confíen en nosotros, que nosotros apostamos, y así lo llevamos en nuestro programa, por un modelo de democracia respetuoso, donde la convivencia pacífica y el verdadero debate de contenidos se impongan. Finalmente imperará la cordura. No puede ser que la gente solo viva la crispación, y además todo ese conjunto de fórmulas que han abrazado, por cierto, del populismo trumpista, de inventarse una mentira tras otra y enturbiar y enfangar lo que debería ser un debate constructivo por un modelo de sociedad hacia el que todos tenemos que aspirar, moderado, y decir, vamos a llegar a un acuerdo y decir qué es lo que realmente nos importa, qué sociedad queremos. Yo creo que no me extraña que la gente no esté participando, porque el desafecto por los representantes públicos es lógico que haga que consideren que no vale la pena. Pues a esa gente le voy a decir que no tienen razón, que les entiendo, pero que de verdad no tienen razón. Es importantísimo que vayan a votar. Si se sienten así, que piensen que hay partidos que estamos dispuestos a dar un paso adelante hacia la calidad democrática y hacia seguir defendiendo los intereses de una España que empezamos a construir hace ya algo más de 40 años y en la que creemos, y en donde estamos seguros de que el discurso del odio que se está inyectando todos los días
a través de numerosos medios y que ya ha calado en la sociedad, lamentablemente, estamos dispuestos a combatirlo con ideas, con propuestas y con ilusión, y sobre todo desde el respeto y la tolerancia por todas y cada una de las personas que integran este país tan diverso, en donde se hablan pues hasta una pluralidad de idiomas oficiales y que hemos coexistido, hemos dejado situaciones muy complicadas atrás, hemos conseguido vencer situaciones. El gobierno de Zapatero acabó con la ETA, que era una gran lacra. ¿Por qué no creer que otro gobierno socialista como el de Pedro Sánchez va a poder acabar con la lacra de la violencia machista y vamos a poder seguir haciendo políticas para todos y para todas? Así que yo les pido la confianza, les pido que nos voten, que vayan a votar el día 23 de julio, no les llevará mucho tiempo, y que depositen la confianza en el Partido Socialista, para que podamos seguir avanzando y trabajando por el bien común. Marta Saavedra, candidata al Senado para las elecciones del 23 de julio por Gran Canaria y por el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.